Hola a todos y todas, bienvenidos a Jugar y Pintar, soy Gabriel y hoy os traigo un nuevo vídeo dentro de esta serie de vídeos dedicados al Mythic Battles Pantheon. En este segundo vídeo el objetivo es enseñaros los conceptos básicos para interpretar las cartas de las diferentes unidades, cómo interpretar el terreno que tenemos aquí y los límites de los terrenos y, como no, veremos las mecánicas del juego. Voy a tratar de comentarlo de forma más o menos breve, sin profundizar demasiado. Y lo que vamos a hacer ya es en el tercer vídeo, cuando nos pongamos a jugar, sí que ya repasaré todos y cada uno de los poderes de las unidades que tenemos y cada uno de los talentos. E incluso exactamente revisaremos o recordaremos qué significan los diferentes terrenos que tenemos y las cosas que nos aportan o lo que cambia en el juego. Vale, vamos a comenzar entonces con los conceptos básicos y para ello nos vamos a centrar en ver las cartas de nuestras unidades. Recordar que lo que tenemos aquí arriba son tropas. Las tropas se diferencian de los héroes, monstruos, dioses y titanes, porque los titanes y los dioses, los monstruos y los héroes llevan estos cartones con esta pieza de plástico para contabilizar la vida que llevamos y cómo se vamos perdiendo rendimiento en combate y poderes a medida que nuestra vida baja. Las tropas son más sencillas y veréis pues que no llevan esa piecita de plástico. Vale. Vamos a empezar hablando de los cartones, ¿vale? Los cartones estos de aquí. Estos cartones, ya os anticipo, como ya he dicho, son iguales para titanes, dioses, monstruos y héroes. Se interpretan igual. Entonces tenemos un bloque a la derecha, todo esto de aquí, donde tenemos los poderes. Esto de aquí, donde tenemos los talentos. Este número que aparece aquí es los puntos de reclutamiento. Estas estrellitas que hay en la esquina inferior izquierda son el número de cartas de activación que tendremos. Cuantas más, mejor, porque la podremos activar más veces. Lo dicho, bueno, el nombre de la unidad, los talentos. Y esto que tenemos aquí es el número de cartas de arte de la guerra que se añaden a nuestro mazo. Veréis que si por ejemplo añadésemos la hidra, pues no añadiríamos ninguna. Este héroe nos añade una. Hay héroes que añaden más. Y esto que está a la derecha del nombre de la criatura indica el tipo de criatura. Fijaros que Atalanta no tiene porque es una criatura terrestre. Toda aquella criatura que no sea terrestre, pues esta por ejemplo es acuática, pues tiene el símbolo ahí de Poseidón o del tritón de Poseidón. Bien, vamos a seguir interpretando la información que hay aquí. Vamos a empezar, por ejemplo, por la hidra. Fijaros, como he dicho, que tenemos esta piecita de plástico que va a ir bajando. Lo que tenemos a la derecha del todo, por colorines, en este caso, por ejemplo, color verde oscuro, esos puntos de vida. Y a medida que vaya bajando o que vaya perdiendo puntos de vida, iremos bajando esta pieza de plástico, este medidor. Entonces veremos que las características de la criatura en sí, pues irán bajando, van empeorando a medida que nos hacen más daño, lo cual es normal. Cuanto más daño nos hacen, pues menos efectivos somos en combate. El primer valor es el número de dados que se tiran en combate. El siguiente es, ese que sale el escudo, es la defensa en valor numérico, es decir, qué número hay que conseguir, igual o mayor, para poder dañar a esta criatura y hacerle una herida. Lo siguiente que es un arco con una flecha es el rango. Lo siguiente que es la bota es el movimiento, es decir, el número de espacios que puede avanzar la criatura cuando hace una acción simple de movimiento. Y lo que tenemos en ese símbolo que aparece un interrogante afecta a los poderes. Fijaros que este monstruo tiene dos poderes, uno que tiene, digamos, el fondo negro y otro que tiene el fondo blanco. Y entonces, si nos fijamos aquí, esta columna se subdivide a su vez en dos columnas y tenemos una con fondo negro y otra con fondo blanco. Bueno, arriba pone guión porque básicamente es el poder de regenerar, que obviamente si tenemos la vida al máximo no nos podemos regenerar ni curarnos. Pero en esencia lo que nos dice es que cuando activemos el poder de Onslaught, que fijaros que si los poderes llevan un simbolito esto de flecha para arriba, implicará que tenemos que gastar una carta de arte de la guerra para activar dicho poder. Pues en este caso Onslaught hace un ataque de carnicería contra todas las enemigos que están en rango. Entonces, si nos fijamos, el ataque es de X, X es el número de dados que se lanzan, y este valor ¿cuál es? Pues el que tenemos justamente ahí con el fondo negro. En este caso regenerar, a partir de 9 puntos de vida o menos, pues tenemos esta habilidad, no hace falta gastar ninguna carta de arte de la guerra para usarla, y lo que dice es que al final de la activación de la hidra, pues recupera un punto de vida que haya perdido previamente.
Sencillo, ¿no? Pues bien, en el caso de los héroes es igual, lo mismo, ¿vale? Número de dados de ataque, valor de defensa, cuán difícil es de atacarlo, el rango, las casillas de espacios de movimiento y lo mismo, las habilidades que tenemos, pero los poderes que tenemos aquí. En este caso tenemos el poder de cazadora y el poder de dodge, y en cualquiera de ambos casos, para poder utilizarlo necesitamos gastar una carta de arte de la guerra. Y si nos fijamos, cuando estamos a un punto de vida, el poder del cazador no podemos. Normal, estamos muy tocados de vida, no estamos como para cazar, ¿vale? Y de hecho, si nos fijamos, la mayoría de las unidades de este tipo, de monstruo, o sea, héroe, monstruo, dios o titán, cuando llegan a puntos muy bajos de vida, no se pueden mover. Ya están demasiado agotados como a poder moverse. Vale, vamos a hacer un poquito más de hincapié sobre estos poderes que tenemos aquí. Tenemos diferentes tipos de poderes, de hecho lo voy a mostrar aquí en la hojita esta que tenemos de resumen, que esta es de la versión 1.5. Fijaros que tenemos 4 tipos de poderes. Uno es el poder ofensivo, que es el rayo, otro es el poder activo, pasivo y permanente. Entonces, el poder ofensivo dice que podemos utilizarlo durante nuestra activación si la unidad no hace una acción compleja. Ya hablaremos de esto en las mecánicas. La manita dice active, se puede utilizar una vez por turno durante la activación si la unidad no hace ninguna acción compleja. Entonces se va a repetir lo de las acciones complejas. Y pasiva se puede utilizar siempre que se cumplan sus condiciones, a menos que hagamos una acción compleja. Y por último, la estrellita esta, que dice que es permanente, dice que siempre se puede utilizar siempre que se cumplan las condiciones, incluso aunque la unidad lleve a cabo una acción compleja. Insisto que ya hablaremos esto de las acciones complejas, qué es lo que es. Vale, dejamos ya a las unidades, digamos, más especiales, que son héroes, monstruos, dioses y titanes, y vamos con las tropas. Recordar, esto que tenemos aquí son los puntos de reclutamiento. Aquí veréis que ese valor no está porque las tropas cuestan por defecto un punto de reclutamiento. Tienen talentos, como no, y si aquí a la derecha tuvieran algún simbolito, como la hidra, pues indicaría la clase de criatura. Si no la hay, son unidades terrestres, como siempre. Esto es igual, el número de dados de ataque, el valor de defensa para poder hacerle daño, el rango y cuánto avanza. Veréis que aquí no hay ninguna pieza de plástico para, digamos, contabilizar los puntos de vida, y es que las tropas vienen con varias miniaturas. Normalmente, bueno, yo creo que normalmente no, creo que no hay ningún héroe, monstruo, dios o titán que lleve más de una miniatura. Solo son las tropas, y si nos fijamos aquí, el número de peoncitos estos que hay aquí es el número de miniaturas con las que componen cada unidad. Y de hecho, el número de puntos de vida que tiene es el número de miniaturas. Cada miniatura cuenta como un punto de vida. Cada vez que nos hagan un punto de vida, tiraremos abajo o eliminaremos a una unidad. Perdón, a una miniatura. Cuando estemos a 0 miniaturas, pues la unidad acaba derrotada. Fijaros que también tienen poderes las tropas, y muchos de estos poderes potencian las características de aquí arriba en función del número de miniaturas que tenga la unidad. Aquí, por ejemplo, +1 al ataque por cada espartano que tengamos. Los oblitas añaden +1 al ataque y +1 a la distancia si al menos tenemos 4 oblitas, y comienza con 5 miniaturas. Los centauros, algo parecido, +1 al ataque si la tropa está completa, es decir, si tienen las 2 miniaturas, y las amazonas pues tienen +1 al ataque si contiene al menos 3 amazonas, y por defecto va con 4. Recordad también que, igual que los monstruos héroes, que pesado que soy, dioses y titanes, no tengo aquí las tableros, pero es lo mismo, tienen también el número de cartas de activación, y si queréis, para que veáis un poco la diferencia, voy a enseñaros la carta de un dios, ¿vale? Y la carta de un titán, para que veáis que son más o menos lo mismo. Aquí tenemos pues el dios de Helios, y tenemos un titán llamado Enceladus. Como podéis ver, son más o menos iguales que los demás. Aquí los titanes son más bestias en cuanto a los puntos de vida, y de hecho el cartoncito es más grande, pero insisto, es lo mismo, se interpretan igual. Veis aquí, por ejemplo, este es un bicho de fuego, y en esencia ya está. Estos son los puntos de reclutamiento, en los puntos de reclutamiento de los titanes, tela marinera. Y también para dar sopapos, también flipar.
Bien, creo que con eso ya podemos interpretar lo que son las cartas de las diferentes unidades. Lo siguiente que tenemos que entender es cómo funcionan los alcances. Hemos dicho que hay criaturas como por ejemplo pues, las amazonas, los centauros o incluso los hoplitas que atacan a distancia. Pues bien, las miniaturas cuando van a hacer un ataque cuentan cuántas casillas de distancia están. Por ejemplo, da igual, ¿vale? Pero si, por ejemplo, yo qué sé, este centauro, esta unidad de centauros, quisieran, por ejemplo, atacar a la hidra, si tuvieran distancia 0, solo podrían atacar a las criaturas que estuvieran dentro de su propia área. La excepción a esto, y lo espero repartirlo más veces, es cuando el área, un área adyacente, está llena de unidades. Cuando está llena, entonces sí que se permite atacar cuerpo a cuerpo de manera adyacente. Pero bueno, en cualquier caso, esta, por ejemplo, unidad ataca a distancia, con lo cual ataca, como podéis ver, a 1 de distancia. Así que estamos a 1, lo podría atacar sin ningún problema. Eso es fácil. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos unidades como nuestro querido héroe, que ataca hasta 2 casillas de distancia? Como tenemos, perdonad, como tenemos aquí. Como hemos dicho antes, Atalanta ataca a 2 de distancia. Entonces, ¿cómo se calcula esto? ¿Cómo se calcula el rango? Bueno, pues el rango es fácil, simplemente se cuenta el número de casillas y en esencia ya está. El problema es que tiene que haber visibilidad. ¿Cómo se calcula la visibilidad? Pues la visibilidad, y para eso tengo yo mi puntero de láser lineal, es fácil, simplemente se coge y se dibuja una línea imaginaria, en este caso no es imaginaria, la estáis viendo, si no la tapo yo con mi querida mano, dibujáis una línea, como veis ahí, imaginaria, de centro a centro de cada una de las casillas. Sin contar la casilla de origen y sin contar la casilla de destino, miramos si todas las casillas que hay en medio hay algo que obstaculice la visión. ¿Y qué se considera obstáculos? Pues miniaturas y terrenos que digan que son obstáculos. ¿Y qué terrenos son? Pues esto es tan sencillo como, al igual que antes, pues te lo pones aquí, ¿vale? No sé si aquí está puesto. Sí, aquí lo tenemos. Dejadme que os haga un poquito de zoom. Aquí yo creo que lo veréis más o menos bien. Fijaros que, por ejemplo, el forest dice obstacle, lo pone ahí, obstáculo. Yo qué sé, la piedra pone obstacle, las ruinas pone obstacle. Entonces, si atravesamos a la hora de atacar un tipo de terreno que es un obstáculo o es un espacio que contiene miniaturas, sean da igual amigas o enemigas, se considera un obstáculo y por tanto no podemos hacer el ataque. También os puedo decir que hay una cosa llamada pedrolos, piedras que están más altas y al ponernos encima de las piedras, aunque luego cuando repasemos los terrenos lo diré, nos da un beneficio, hace +1 al daño y +1 a la distancia y además ignoramos obstáculos a la hora de trazar la línea de visión, lo cual pues está bastante bien. Bien, una vez dicho eso, ya tenemos claro lo que son las líneas de visión y cómo se calcula el alcance, ¿vale? El rango a la hora de atacar. Pues tenemos que entender que hay diferentes tipos de terreno. Si nos fijamos, voy a hacer un pequeño zoom en la parte de abajo, veréis que los tipos de terreno realmente no es el número, ¿eh? El número que aparece en cada uno de los espacios indica el máximo número de unidades, ojo, no miniaturas, unidades. Esto que estáis viendo aquí es una única unidad de Amazonas, con lo cual respecto al límite de unidades, pues cabrían 4 más, ¿eh? Aunque luego ya os digo que hay problemas. Bueno, pues lo dicho, es una unidad. Reíros de la querida Hydra, que ahí por ejemplo dice que caben 4, pues esto es una única unidad. Este bichotrón que tenemos aquí es una única unidad. O sea, como tengáis que meter 3 unidades más ahí dentro, pues lo vais a tener complicado. Vale, el color, como tenemos aquí, vamos a seguir por abajo. El color, ¿vale? Con la figura geométrica indica el tipo de terreno. En este escenario vamos a tener, que yo sepa, 1, 2, 3, 4 tipos de terrenos nada más, pero hay muchos más. Esto es terreno tipo bosque, esto es terreno tipo roca, esto es lo que se llama open ground, terreno abierto, y estos son ruinas, ¿vale? No sé si se ve mejor quizá, ahí va. Aquí son ruinas. El por qué el tema de la escenografía, como ya comenté, el número de piezas de escenografía de cada
de cada espacio, porque no en todos los tipos de espacios se pone escenografía. La escenografía que hay, al menos en este juego de Mythic Battles Expansión, se pone son árboles en bosques y columnas en ruinas. Se pone el número de piezas de escenografía es el valor máximo, y no se ve, ¿no? Pues este de aquí, que es un 3, es el número máximo de unidades dividido por 2, redondando hacia arriba. Así que 3 entre 2 es 1,5, hacia arriba es 2. En este espacio hay que colocar 2 ruinas. Y con los bosques exactamente igual. Ojo, porque si jugamos a un escenario en concreto, puede que modifique esta regla. Pero bueno, hasta ahora yo creo que todos los escenarios que he jugado la cumplen. Bien, ¿qué hace o qué efectos tiene sobre el juego cada tipo de escenario? Pues digo que lo diré, de terreno. Pues vamos otra vez a hacer un pequeño zoom. De hecho, voy a hacerlo para que no tengamos brillos. Creo que ahí se ve un poco mejor. Y si hago demasiado zoom... Sí, mira, ahí se ve quizá un poco mejor. Pues aquí tenemos diferentes tipos de terreno, lo he dicho, ¿no? Fijaos que hay un montón. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? En este escenario solamente hay 4. Fijaros, por ejemplo, que el bosque, el movimiento está permitido, cuenta con un obstáculo, el número de árboles es la capacidad del área dividido entre 2 hacia arriba, y lo que nos dice es que tenemos +1 la defensa contra ataques que estén a distancia, de 1 o más, no de ataques en el mismo espacio, con ataques a distancia. Obviamente nos podemos proteger de los ataques a distancia, de las flechas, las lanzas y tal, con los árboles. Fijaros, por ejemplo, esto es Open Ground, que es lo que hemos dicho, es lo normal, digamos en el terreno abierto. Pues, espera, aquí se ve mejor. No afecta nada, ¿vale? Movimiento permitido y no hay ningún tipo de limitación ni nada. Luego tenemos las rocas, que dice movimiento prohibido. Es decir, no podemos atravesar rocas, salvo, y ya os lo adelanto, salvo aquellas unidades que tengan el talento de escalar, de climb, que se pueden subir a las rocas. Esto, por cierto, cambia en el Mythic Battles Ragnarok, porque alguna gente se quejaba de que era una limitación muy importante y ahora hay una acción, si no recuerdo mal, hay una acción compleja que permite escalar, lo cual pues tampoco está mal. Bien, las ruinas dice que se permite el movimiento, cuentan como un obstáculo de cara a la línea de visión y se coloca una columna en ruinas por área. Ah, mira, se pone una por área, por disculpar, aquí se pone una por área, en este escenario nos indican que son 2. Y luego tiene +1 la defensa contra ataques de rango 0, es decir, ataques en el mismo espacio. Nos podemos ir escondiendo a través de las columnas. Y por último, nos queda... No, creo que ya está, ¿vale? Hemos hablado de los 4 terrenos que tenemos aquí: rocas, ruinas, terreno abierto y los bosques. Fijaros que hay más. Tenemos jaulas, tenemos acantilados, bosques, lava, terrenos gélidos, tenemos grietas, tenemos, esto creo que son escaleras, tenemos pantanos y tenemos agua, ¿vale? O sea que hay bastante. Otro tema a tener en cuenta son lo que se denomina los boundaries, ¿vale? Que son las líneas delimitadoras, fijaros que aquí tenemos líneas delimitadoras, aquí creo que son todas iguales, no me ha parecido ver ninguna distinta, pero si nos fijamos, aquí, si nos fijamos aquí hay diferentes tipos de línea. La línea blanca normal es simplemente movimiento permitido y ya está, pero por ejemplo si nos fijamos hay paredes, es decir, nosotros podemos tener pues 2 espacios contiguos, pero que se dibuje en un momento dado, se dibuje por ejemplo aquí y aquí, se dibuje pues un trozo de muro. Y diréis, bueno, y eso no pasa nada, yo me puedo mover de aquí a aquí. Sí, pero de cara a calcular a lo mejor la línea de visión, no, porque si por ejemplo el muro viene hasta aquí, ¿vale? Y esto es línea blanca y esto es doble línea roja, lo que ocurre es que a la hora de calcular la línea de visión, veremos que no hay visión porque atravesamos un muro que, en este caso, como veis, os lo voy a hacer más zoom, pone que es un obstáculo, ¿vale? Tenemos también alturas, tenemos zonas escarpadas, tenemos cadenas y tenemos las paredes de las jaulas. Así que ya os digo, al final lo que tenemos que hacer es en función del escenario que juguemos, y más que del escenario, perdón, del mapa con el que juguemos, pues tenemos que mirar pues, los terrenos que tenemos y las líneas que delimitan, las líneas delimitadoras de qué tipo
o sea, las líneas que delimitan, pero los espacios, de qué tipo son, ¿vale? Una vez dicho todo esto, con esto yo doy por cerrado los conceptos básicos y vamos a hablar de lo que son las mecánicas del juego. Y para eso creo que voy a poner otra vez la chuleta, me estoy apoyando en ella, y a ver si así se ve más o menos bien. Si no, la bajo. Sí, se ve más o menos bien. Vale. Vamos a hablar de la secuencia de cada uno de los turnos. Bien, un momento. En una partida de uno contra uno, normalmente uno juega su turno, acaba, y luego juega el contrario. Acaba, y luego juega otra vez el primer jugador, y así de manera continua hasta que finalice la partida. Cuando se juegan a más jugadores, si son, por ejemplo, a 3 todos contra todos, pues lo mismo, primero el segundo, tercero, perdón, primero, segundo, tercero, luego tercer, primero, y se juega a 4 por equipos, porque si es todos contra todos es igual, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, pero si se juega por equipos, se jugará en zigzag, es decir, primero se activa el primer jugador del primer bando, luego el primer jugador del segundo bando y luego el segundo jugador del bando primero y luego el segundo jugador del segundo bando. ¿Ya os he liado? Vale, bien, pues podemos continuar. Una vez dicho eso, ¿qué hace cada jugador en su turno? Pues lo primero que hacemos es aquellos poderes que duraban una ronda, pues se acaban ahora, que se habían activado en la ronda anterior, se acaban ahora. Lo siguiente que haremos es robar una carta y tenemos que decidir si queremos pasar, porque no es obligatorio que activemos unidades. Podemos pasar. Si lo hacemos, podemos robar una segunda carta, ¿vale? Y directamente iríamos al final de fase de nuestro turno. Luego llegaremos. Bien, asumimos que no vamos a pasar, entonces robamos una carta. ¿Y qué podemos hacer? Pues tenemos dos activaciones. Una que no cuesta cartas de arte de la guerra y la segunda activación que normalmente, salvo que lo diga el escenario, sí que nos cuesta cartas de arte de la guerra. Entonces, ¿cómo activamos una unidad? Pues tenemos que jugar de nuestra mano la carta de la unidad que queremos activar. Entonces, descartamos dicha carta y activamos la unidad. Cuando activamos una carta, los poderes que comiencen al principio de la activación de la unidad, pues se activan. Y en caso que no haya que activar nada, tenemos que decidir si vamos a hacer dos acciones simples o una única acción compleja. Ojo, porque podemos activar, es curioso, pero así es, podemos activar una unidad y fijaros que nos dice que podemos hacer de 0 a 2 acciones simples o podemos hacer de 0 a una acción compleja. Es decir, que podemos jugar una carta para activar una unidad y luego no hacer absolutamente nada. Eso tenerlo en cuenta. Bueno, una vez dicho eso, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer o dos acciones simples o una acción compleja. Ahora luego hablaremos de las acciones. Una vez que hemos acabado, es decir, todos los poderes que se activen al final de la activación de una unidad se ejecutarían ahora y tenemos la oportunidad opcionalmente de activar una segunda unidad. ¿Cómo? Ya os he dicho que jugando una carta de arte de la guerra. Entonces jugamos la carta del arte de la guerra y por supuesto la carta de activación de dicha unidad. Una vez que hemos hecho eso, pues el funcionamiento es idéntico al anterior, es decir, los poderes que se activan al principio se activan, tenemos que decidir si hacer de 0 a 2 acciones simples o de 0 a una acción compleja. Luego se activan los poderes de final de activación de la unidad y por último llega el final de la fase del turno. Entonces, tenemos que decidir si queremos descartar una carta del arte de la guerra para volver a invocar una tropa que haya muerto, incluso aunque no esté muerta. Es decir, los dioses tienen la capacidad de llamar a tropas que estén en el otro lado del campo de batalla. Y además las vuelven a reconstruir enteras. Si nos han matado dos, no pasa nada. Vuelven a aparecer completas. Entonces, si hacemos un recall, que sería algo así como volver a hacer la llamada, volver a llamar a las tropas, colocaríamos a la tropa en concreto en el mismo espacio donde esté nuestra deidad. Y ya está, tenemos que decidir si lo queremos hacer o no. Y luego el siguiente jugador, pues es el jugador activo y comienza su inicio de turno. ¿Vale? Bien, ¿qué acciones podemos hacer? Pues son simples, es decir, lo primero, voy a bajar esto, es caminar. ¿Y cuánto nos desplazamos? Pues el número de espacios que ponga en nuestra botita.
Siempre que podamos atravesar por los límites, los delimitadores de los espacios, podamos atravesarlo y, por supuesto, el espacio destino, pues podamos estar allí. Algunos, como por ejemplo la lava, nos queman el culo y no nos dejan luego quedarnos. Bien, podemos hacer un ataque, porque, ojo, un detalle importante, cuando nos movemos y hacemos una acción de movimiento, si imaginemos que aquí tenemos al bichejo, ¿vale? Si nos movemos, por ejemplo, Atalanta se puede mover 2, ¿vale? En principio alguien podría decir, bueno, pues yo puedo hacer esto y esto, podríamos atravesar. Pues no, no podemos. ¿Por qué no podemos? Pues porque si durante nuestro movimiento nos encontramos, atravesamos por un espacio con tropas enemigas, automáticamente tenemos que parar. Y por cierto, no se pueden repetir acciones, no nos podemos mover 2 veces ni atacar 2 veces. Las acciones que hagamos con cada unidad deben de ser diferentes. Y aparte que ya os digo, en el mismo turno no podemos activar la misma unidad 2 veces, a menos que tengamos alguna poder o alguna regla especial del escenario que diga que sí que podemos hacerlo, ¿vale? Eso es importante también tenerlo en cuenta. También os digo que cuando comenzamos nuestro turno en un espacio con enemigos, sí que podemos marcharnos de dicho espacio, porque ya os digo que la restricción es que el movimiento se para cuando entremos en un espacio con enemigos. ¿Vale? Así que sí que podríamos salir de espacios con enemigos, salvo que la unidad en la que nos encontremos tenga, o que la unidad enemiga que esté con nosotros tenga el talento de block. Block bloquea y no nos dejan salir del espacio. Bien, dicho esto, volvemos, seguimos. ¿Qué acciones son? Pues movernos, atacar o hacer lo que se llama un claim. Claim es reclamar y lo que hace es que podemos coger una piedra, un ónfalos que esté en el espacio en el que estamos nosotros, podemos coger un ólfalo que no esté transportando a nadie y transportar a nosotros, porque como buenos lacayos de nuestro dios, vamos a tratar de coger los ónfalos y llevárselos a nuestro dios. Bien, acciones complejas, correr. Como no se puede repetir 2 veces la acción de caminar, pues hay una acción que es de correr, que no es hacer el walk 2 veces, no se multiplica por 2, sino lo que hace es que le suma +1 a nuestro stat de movimiento. Con lo cual, si por ejemplo nos movemos por defecto 1, nos moveríamos 2, y si nos movemos por defecto 2, nos moveríamos 3. Lo siguiente que podemos hacer es desplegar. ¿Qué es desplegar? Pues cuando comenzamos la partida, las únicas unidades, voy a dejar esto como estaba, las únicas unidades que comienzan en el tablero, en la zona de despliegue, son las tropas. Los dioses, monstruos, titanes y héroes comienzan desplegados, comienzan no desplegados, están fuera del tablero. Y por tanto, para poder entrar en el tablero en alguna de nuestras zonas de despliegue, tenemos que hacer la acción de desplegar, que básicamente es pues gastar una carta y hacer que la unidad entre en juego. Y la siguiente acción que podemos hacer compleja es Absorb. Solamente las divinidades pueden hacer este tipo de acción, tanto los titanes como los dioses pueden absorber un ónfalos que o bien no lo haya reclamado nadie, que esté en un espacio y ya está, o que se encuentre en el mismo área, en el mismo espacio que nuestro dios y que lo transporte una de nuestras tropas. Obviamente no podemos absorber ónfalos que lleven tropas enemigas. Hay que primero derrotarlas y cuando las derrotan dejan caer dicho ónfalos, ¿vale? Así que creo que ya tenéis una idea bastante maja de cómo funcionan las diferentes rondas. ¿De qué me falta hablaros? Me falta hablaros de los ataques, ¿eh? Y el ataque es bastante peculiar, no sé, puede ser que a algunos no os guste, puede que sí, ya veremos. A mí, desde luego, me parece bastante original. ¿Cómo funciona el ataque? Vale, imaginemos que Atalanta quiere atacar a la Hidra. Atalanta tiene un ataque de 5 y la Hidra tiene una defensa de 7. Vamos a asumir que no estamos usando ningún bonificador, ni nada, y ninguna historia. ¿Vale? Porque como os he dicho, por ejemplo, Atalanta podría estar aquí. Si Atalanta estuviera aquí, por ejemplo, y imagina que esto fuera el caso, ¿vale? Atalanta está así, y la Hidra está, por ejemplo, ahí, ¿vale? Pues en la piedra. Puede estar encima de la piedra, tiene +1 al rango, por defecto el rango de ataque es 2, +1 3, llegaría, e incluso si yo dibujara la línea y me dices, es que pasa por un bosque, da igual, estoy en una piedra, ignoro obstáculos. Y en este caso, pues atacaría con 6 dados a tener distancia. Me da igual.
Vamos a hacerlo en plan sencillo porque me da exactamente igual. Imaginemos que este es el caso y Atalanta quiere atacar a la Hidra. Insisto, 5 dados de ataque, defensa de 7. Un ataque sencillo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, tenemos 5 dados de ataque, entonces cogemos 5 dados y los lanzamos para poder hacer el ataque. ¿Vale? Vamos a poner la torre. Madre mía, mira un pedazo de ataque más salvaje. Bien, el objetivo de los ataques, bueno, el objetivo es obviamente dañar, pero suele ser conseguir 5 en la primera. Digamos, los ataques tienen 2 lanzamientos de dados, o 2, ¿cómo lo llaman aquí? Dos... ¿cómo se llama? Un asalto y segundo asalto. Entonces, en el primer asalto, lo que hacemos es, todo dado que sea un 5, como tenemos aquí, ¿vale? Los reservamos. Los blancos, si por ejemplo vamos a hacer un ataque más gorrinerillo, ¿vale? Por ejemplo, así, ¿vale? Imaginaros que sale un ataque así. Los 5 los conservamos, nos interesan, porque los 5 se pueden volver a lanzar en el segundo asalto y se sumará su valor a estos. Estos son 5, ¿vale? Los blancos se descartan. Ojo, porque hay algunas habilidades como Mighty Throw que por cada dado blanco te permiten lanzar una unidad. Si consigues un dado, puedes lanzar un héroe o una tropa. Si consigues 2 blancos, puedes lanzar un monstruo. Ahí bueno, no me acuerdo, ¿vale? Habría que mirar la habilidad de Mighty Throw y si son 3 es un titán o un dios. No me acuerdo ahora, ¿eh? Mighty Throw es... Sí, 1 para una tropa o un héroe, 2 para un monstruo o un dios y 3 para un titán, si conseguimos 3 dados blancos. O sea que no siempre, aunque suele ser malo, en ese caso no siempre es malo. Vale, primer asalto, descartamos los dados en blanco. Y el siguiente objetivo es conseguir 5. Si nos fijamos, solo podemos, digamos, elegir qué valores, o sea, qué dados queremos mantener el numerito que tienen. Esto lo queremos mantener, 5, y este, por ejemplo, decido mantenerlo. Si mantengo estos dos, el problema está en que estos no son 5 y por tanto en el segundo asalto no se pueden lanzar, lo cual es un problema. Entonces, lo ideal es intentar conseguir 5, ¿vale? En este caso, por ejemplo, este dado podemos mantener su valor y podemos decir que este incremente el valor de este. Pero cuando un dado incrementa, ignoramos su valor y se convierte en un 1, con lo cual esto sería 3 más 1, 4 no llega a ser 5. ¿Vale? Si, por ejemplo, esto hubiera sido así, un 4, nos sale un 4 y un 2, lo que podemos hacer es que este dado incremente a este, con lo cual ignoramos las espadas, 4 y 1, 5. Y entonces tendríamos, pues, 3 dados 5, 3 valores de 5. Entonces, este lo descartamos y estos 3 que tienen valor 5 se pueden volver a lanzar durante el segundo asalto. Y lo que obtengamos se suma. Vale, si nos salen blancos, directamente cancelamos, digamos, ese 5 que nos ha salido antes, con lo cual este dado se quita y nos suma. Y nos quedan, digamos, 2 5 de la tirada anterior, 5 y 4, 9, 5 y 1, 6. Entonces miramos la defensa de la criatura. Entonces tenemos un 9 y un 6. Como la defensa es 7, solamente le haríamos un único punto de daño. ¿Vale? No sé si ha quedado más o menos claro. Vamos a hacer otra prueba de ataque, ¿vale? Imaginaos que lanzo los dados y me sale algo así. Esto es algo más normal, ¿eh? Me sale algo así, ¿vale? Vamos a ver cómo jugamos con estos dados. Entonces, fijaos que tenemos un 3, un 2 y otro 3, ¿vale? Entonces, insisto, tenemos que elegir qué dados mantenemos su valor y qué dados potencian a los dados que mantienen su valor. Entonces, con 2 treses podemos, por ejemplo, hacer lo siguiente. Puedo este que sume, con lo cual tenemos un 4, este que sume y tenemos un 5. Y este, lamentablemente, 3 más 1, 4 no llega a 5. ¿Qué hago? No pasa nada. Los voy a dejar para potenciar, para que se sumen un más 1 en el segundo asalto. Y estos de aquí, estos 3 dados realmente cuentan como 1, que es como si hubiera llegado a su valor 5. Entonces, estos dados los quito, asumo que esto es un valor de 5 y lo vuelvo a lanzar otra vez. Y saco un 2. 5 y 2 es 7, pues 7 contra 7 hace daño y ya está, y le haríamos una herida. Pero imaginaos, por ejemplo, que hubiera salido un 1. Hubiéramos tenido 5 más 1, 6, no haríamos daño a la hidra, porque la hidra tiene defensa 7, pero como nos quedan dados de potenciación del primer asalto, puedo sumarlo, ¿vale? Con lo cual tendríamos 5 y 2, 7, ya con eso le haríamos daño. Incluso puedo gastar también este otro, 5 y 3, 8. No sé si me he explicado.
Bien, un tema importante del cual quiero hablar es el tema de las maniobras. Y es que, os lo voy a enseñar aquí, las cartas del arte de la guerra, aparte de servir para activar poderes, como tenemos por ejemplo aquí, que podemos activar poderes con las cartas del arte de la guerra. Otra de las utilidades, a ver si se ve bien, es realizar maniobras. ¿Vale? De hecho, después de las maniobras también hablaré de la represalia, que es una cosa que también afecta al combate y que nos permite, bueno, para ello tenemos que gastar también cartas de arte de la guerra. Pero una cosa, un detalle muy importante es que las cartas de arte de la guerra son una especie como de cartas comodín que nos permiten hacer ciertas cosas muy importantes. Podemos gastar una carta del arte de la guerra o una carta de ónfalos, que las conseguimos cuando absorbemos los ónfalos, o dos cartas cualesquiera de unidades destruidas. Recordad que de tropas no, pues las tropas siempre pueden volver a la partida siempre y cuando el escenario lo indique, o si no, los dioses siempre pueden traer a tropas que hayan muerto. Entonces, cualquier tipo de otro tipo de unidad que haya muerto, dos cartas cualesquiera, se pueden utilizar como si fuera una carta de arte de la guerra. ¿Y qué permiten hacer las cartas del arte de la guerra? En cualquier momento durante la ronda podemos descartar cartas de arte de la guerra para, por cada carta descartada, robar dos cartas de nuestro mazo, o descartar una carta para buscar una carta, o sea, descartar una carta de arte de la guerra y buscar una carta cualesquiera en nuestro mazo y ponerla en nuestra mano y luego barajar nuestro mazo. O si la unidad que tenemos, la que está siendo atacada, es una unidad voladora, puede descartarse y recibe un ataque, perdón, de rango 0, puede descartarse de una carta de arte de la guerra para evadir el ataque. La unidad, lo diría, el jugador atacante puede intentar redirigir el ataque, si es posible, a otra unidad. Y si no, directamente se cancela el ataque y se considera que se ha perdido ese ataque. ¿Vale? Así que parece una chorrada, pero las cartas de arte de la guerra son muy importantes porque en esencia mueven nuestro mazo y hacen que el juego no sea tan aleatorio, ya que podemos conseguir robar más cartas para tener más oportunidades de tener las unidades que queramos, o que nos interesa jugar, o directamente buscar aquella unidad que necesitamos y que nos interesa activar. El otro tema es el tema de las represalias, retaliations, cuando somos objetivos de un ataque a rango 0, de un ataque normal, ojo, no un ataque a través de poderes, sino un ataque normal. Podemos descartar una carta de arte de la guerra y, por supuesto, una carta de activación de la unidad que quiere hacer la represalia, o sea, perdón, que sí que va a hacer la represalia, para devolver el ataque, y podemos hacer un ataque contra la unidad que nos ha atacado. Ojo que se resuelve después, y suponiendo que hayamos sobrevivido. Algunas unidades, como por ejemplo pues las Amazonas o Atalanta, que en el fondo yo creo es otra Amazona, tiene una cosa que se llama Initiative, y es que si te atacan, puedes hacer tú la represalia antes de que te ataquen, pero lo mismo, hay que descartar una carta de arte de la guerra y la carta de para poder activar tu unidad, hacer ese ataque y luego se resuelve el ataque de la unidad atacante, ¿vale? Creo que ya está, es importante comentar estos aspectos porque ya os digo que las cartas de arte de la guerra son muy importantes y a veces elegir unidades que nos proporcionen más cantidad de cartas de arte de la guerra pues nos dan más juego y permiten que nuestra activación de unidades sea menos aleatoria. Bien, pues esto yo creo que ya es más que suficiente, ya llevo ahí escuchándome más de media hora. Estos son los conceptos básicos y las mecánicas del juego, para que os hagáis una idea. Entonces vamos a ir jugando, pues se van a ir sucediendo las rondas hasta que o bien se cumplan los objetivos del escenario que estamos jugando, o hasta que, si estamos jugando un escenario de escaramuzas, nuestra deidad absorba 4 ónfalos o nos maten nuestra deidad, si estamos jugando uno contra uno. No voy a enrollarme más con diferentes variantes. Si estamos jugando 2 contra 2 con equipos, pues lo mismo. Si nos matan una de las deidades, pues se acabó. Si perdemos también. Y si estamos jugando todos contra todos, pues juraría que tiene que ser la última deidad que se quede, o con que una de las deidades llegue a 4 ónfalos, gana. Bien, ya está. Muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por estar ahí. Recordad que el siguiente vídeo ya va a ser el vídeo de partida. Explicaré exactamente los talentos de las unidades que vamos a utilizar y ya directamente nos pondremos, perdón, a tratar de cazar la hidra. Nada más, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.